Dios te bendiga y Dios bendiga más a la audiencia que una vez más se da cita para escuchar la palabra del Señor. Hermano, Jesús está viendo nuestro dolor. Muchas personas van a la iglesia, pero ¿qué en realidad nos motiva a ir a la iglesia? Jesús, cuando estaba en su misión, Él estaba buscando siempre esas almas que estaban adoloridas, que estaban enfermas, que estaban en padecimiento, que estaban en necesidades. Y el Señor Jesús estaba caminando por todo lugar, por toda parte andaba Jesús, predicando la palabra de Dios. Y siempre que Jesús llegaba a un lugar, lo rodeaban los enfermos, lo rodeaban las personas con dolor, desechada, humillada, padeciendo. Y Jesús dice en Isaías 53 que Él llevó nuestro dolor a la cruz, que llevó nuestra preocupación a la cruz, que llevó nuestras enfermedades a la cruz. Y que en el sermón del monte muchas personas les rodearon, todas con distintas necesidades, con distintos problemas, pero estaban ahí. Y en Marcos 5, el verso 21 relata una historia. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Jairo, dice la palabra de Dios, que era un principal de la sinagoga. Muchas veces Jesús estuvo en las sinagogas e hizo milagros, obras maravillosas. Y Jairo, obviamente, había visto el poder de Dios, pero nunca se le había acercado a Cristo. Nunca había venido a Cristo. Pero en esta ocasión había un dolor en su corazón. Había una situación, había un sufrimiento, había un padecimiento que estaba pasando. Y ese padecimiento, ese sufrimiento, fue el que lo motivó el ir a Jesús. Y quizá tú hayas oído muchas maravillas, escuchado cosas increíbles de Cristo. Yo quiero decirte que Jesús vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a esa alma perdida. Porque en toda ocasión Jesús estuvo rodeado de enfermos, de personas con dificultades, de personas con problemas, situaciones que se le presentaban
Y ellos veían en Jesús la solución. Yo quiero decirte que Jesús en este día es la solución a tu problema. Y dice la palabra de Dios que Él le declaró su problema. Él le declaró la dificultad que había en su casa y el dolor que en ese momento embargaba la vida de Jairo. Jairo tenía una sola hija. Y dice que esta hija tenía 12 años. Dice, mi hija está en agonía. Wow, ¿cuántas personas están en agonía? ¿Cuántas personas están en dolor y tienen miedo de acercarse? Y dice, en agonía, agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí podemos ver que Jairo había puesto su fe en Cristo Jesús, porque él está rogando. Él había creído que si Jesús ponía la mano, su hija sería salva, su hija viviría. A veces tienen que suceder situaciones en nuestras vidas para poder reconocer al Maestro, para poder reconocer que Jesús te ama y que tiene la esperanza. Tú podrás buscar cualquier médico, podrás buscar muchas cosas, pero quiero decirte que Jesús llevó tu carga a la cruz. No importa el dolor que tú estés padeciendo, Jesús llevó tu dolor a la cruz. Sigue diciendo, y dice, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Había sufrido mucho. Durante 12 años estaba enferma. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Había visitado todos los médicos y había sufrido mucho de muchos médicos. Y hay personas que la última esperanza, lo último que piensan es en Cristo. Hasta que tú no venga a Cristo, Dios no puede hacer nada. Hay mucha gente que andan en los médicos, que andan visitando un médico de aquí para allá, buscando soluciones, pero se han olvidado de Cristo. Y no piensan que Jesús puede cambiar tu vida. Y dice, mucho médico, y gastando todo lo que tenía, todo había gastado. Había gastado todo lo que tenía. Pero se rindió en ese momento. Muchas veces nuestro corazón está endurecido y creemos que tenemos la solución en nuestras fuerzas, en nuestras posesiones,
en lo que tenemos, creemos que tenemos la solución. Yo quiero decirte que la solución no está en lo que tú tienes o en lo que puedas poseer. La solución está en Jesús. Él puede cambiar en este día tu dolor en cántico. Y dice la palabra de Dios, gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Nada de lo que había hecho le había aprovechado. Durante 12 años había visitado todos los médicos, había sufrido mucho. Aleluya. Antes, y le iba peor. Cada día que pasaba le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús, aquí está la respuesta. Oyó hablar de Jesús. Si tú no has oído hablar de Jesús, yo quiero decirte que Jesús está mirando tu dolor. Y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Wow. Aquí ellos está declarando, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. No hay regalo más grande que la salvación. Cualquiera puede ser salvo, pero la salvación es eterna. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense algo. La Biblia dice que Jesús era puro, es puro. Y ninguna mujer impura podía tocar, según la ley, al sacerdote. Pero Jesús vino para quitar toda impureza, porque estamos llenos de impureza. Y la única manera de ser sanado de todo flujo, de toda enfermedad, de toda impureza, cualquiera que sea el pecado que hayamos cometido, es si tocamos el borde de Jesús, si venimos a los pies de Cristo. Esta mujer, según la ley, no podía tocarle, porque Jesús es puro y según la ley no podía, pero lo maravilloso es que la Biblia dice que Jesús vino a lavarnos, a limpiarnos, a transformarnos, a quitar toda impureza, a quitar todo pecado, a quitar todo lo que nos está afectando nuestro caminar. No sé cuál sea la impureza que tú piensas que el Señor no te va a quitar, pero quiero decirte que esta mujer durante 12 años estuvo sufriendo mucho. Y cuando ella decidió ir a los pies de Cristo, su sufrimiento desapareció. Hoy puede desaparecer tu sufrimiento en tu vida si viene a Cristo. Y sigue diciendo
la palabra del Señor Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve, que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo, aquí la mujer sale temiendo, porque ella sabía que ningún impuro podía tocarle a un sacerdote. Pero Jesús no está preguntando para reprenderla, no está preguntando para maldecirle, no está preguntando para enviarle a la cárcel, está preguntando para que su nombre sea glorificado en su vida. Porque luego que Jesús la ve, que ella declara: aleluya, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella declaró, la palabra de Dios dice: aleluya. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Declaró toda la verdad. Toda la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabe algo? Jairo había ido a los pies de Cristo, pero entre tanto Jesús va, esta mujer se presenta. Y Jairo, a lo mejor desesperado, pensando: mi hija está muriendo, está pensando, esta mujer está entreteniendo al maestro y está haciendo que se retrase. Quizás Jairo sentía eso. Quizás Jairo estaba pensando eso. Y quizás nosotros también estamos pensando: ¿por qué el Señor no me ha escuchado? ¿Por qué el Señor no me ha hecho este milagro? ¿Por qué el Señor no ha salvado a mi hijo, mi hija, mi padre o mi madre? ¿Por qué no lo ha hecho? El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor, todo lo que estaba pasando ahí era para darle confianza a Jairo. Era para darle seguridad a Jairo. Era para que creyera que lo que estaba pasando era para que viera la gloria de Dios. Pero muchas veces nosotros no entendemos por qué el Señor se está retrasando. O por qué está retrasando al Señor las dificultades, lo que está pasando. Hermano, aleluya. Entonces, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija
ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Yo figuro, ¿qué pensaría Jairo? Sentiría en ese momento que el mundo se le vino encima, que había perdido el tiempo clamando a Jesús, que había perdido el tiempo yendo, apostrándose a Jesús, como muchas personas piensan que han perdido el tiempo orando, que han perdido el tiempo clamando, que han perdido el tiempo saliendo de un lugar a otro. Yo quiero decirte que no. Tú no estás perdiendo el tiempo, porque lo que estaba sucediendo ahí era la gloria del Señor. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? No molestamos al Señor. Él dice su palabra: clama a mí, yo te responderé. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. No pierda tu fe. No desmaye. Cree en la esperanza, en lo que el Señor está haciendo. Cree. Porque ciertamente Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero Jesús, al ver el corazón de Jairo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. El Señor te dice: no temas. Cree solamente. No tenga miedo. Cree en el Señor Jesús. Cree en lo que tú, aleluya, has decidido buscar el rostro del Señor. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban. Y lamentaban muchos, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron, aleluya, y se impactaron grandemente, aleluya. Dios va a impactar tu vida. De cualquier situación que esté pasando en tu vida, Dios va a impactar tu vida. Vemos también en Lucas 9, encontramos, gloria a Jesús, en Lucas 9, en el verso 37, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo: Maestro, te ruego que vea a mi hijo, pues él es único que tengo.
vemos a Jairo con la única hija. Era lo único que tenía, su casa, su única hija, su único amor. Aquí vemos a otro hombre con un único hijo, pero había un dolor en su corazón. Y era que su hijo era gravemente atormentado por un demonio. Y yo no sé qué te esté atormentando tu vida, qué te está quitando la paz. No sé qué está pasando en tu corazón. Pero yo quiero decirte en este día que Jesús conoce tu situación y tu dolor. Aleluya. Y sucedió que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Fíjate que un espíritu le poseía. Y la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y hurtar. El enemigo no vino para otra cosa, el enemigo nomás viene para dañar. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y da voces y sacude con violencia y le echa y le hace echar espuma y estropeándole a dura pena se aparta de él. Y dice aquí, y rogué a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os es de soportar. Traer acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Dios quiere sanar tu casa, tu familia, y quiere tomar lo que te está doliendo, porque Él quiere devolverte lo que el enemigo te ha robado. El enemigo ha robado tu bendición, ha robado tu paz. Pero yo quiero decirte que Dios está mirando tu dolor. Y no sé cuál sea la situación que tú vengas a la iglesia o cuál sea el motivo por el cual tú vienes, pero quiero decirte que hay esperanza en la casa de Dios. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en su amor y en su inmensa misericordia. Y no importa cualquiera que sea, Jesús tiene el control. La Biblia dice en Marcos 6, en el verso 55, dice así la palabra del Señor. Y recorriendo toda la tierra, Jesús andaba recogiendo toda la tierra. De alrededor comenzaron a traer de toda parte enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldea, ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar, siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Y aquí
Aquí es una referencia. Jesús llegó a ese lugar y había muchos enfermos, pero dice que todo lo que le tocaba, todo lo que tomaron la decisión de tocar, todo lo que tomaron la decisión de traer su problema, de traer su enfermedad, su dificultad a los pies de Cristo, todo lo que creyeron que había esperanza en Jesús, eran sanados. Y si tú crees en este día que tu problema, tu dolor, Jesús quiere que tú le entregues tu dolor, tu problema, tu dificultad al Señor Jesús. No importa el tamaño de tu dolor, el tamaño de tu problema, el tiempo que tenga padeciendo o sufriendo, no importa. Jesús vino para transformar tu vida. No importa lo impuro que tú te encuentres. Recuerda que Él vino a limpiar nuestras vidas. Es el único mediador entre Dios y los hombres, y es el único que puede dar vida. Y dice, le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Todas las personas que le tocaban. Hay muchas personas que no han sido sanas porque no han tocado el borde del Señor. Pero si tú en este día te atreves a quitar tu vergüenza, a botar tu vergüenza y venir ahora a los pies de Cristo y decirle, Señor, mira mi dolor. Mira mi dolor. Te ruego que me perdones, Señor. Decláralo conmigo. Di, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti y presento mi dolor. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esta palabra, si ha sido de bendición, compártala. Dios quiere que tú entregues tu dolor. No importa el padecimiento que sea, el Señor está mirando tu dolor. Y Él vino para darte vida en abundancia. Dios te bendiga.